Jey Uso es un luchador que desde que comenzó su camino individual en WWE no he podido conectar con él, no me gustan sus combates y no me termina de agradar su personaje, pero veo que tiene un enorme apoyo del público en cada show en el que se presenta. Así que en este video voy a analizar, tomando en cuenta diferentes puntos, qué tan buen luchador o superestrella es Jey Uso de manera general. ¿Está bien que tenga todo el protagonismo con el que cuenta actualmente o está teniendo más del que debería? Quédense a ver el video y dejen su opinión en los comentarios. El estilo de pelea de Jey Uso no me agrada, pero es verdad que hablando de combates tag team ha dado muy buenos, luchas históricas y que he disfrutado bastante. Pero desde que comenzó su camino individual, las únicas luchas que ha tenido que considero de verdad buenas son las dos primeras que tuvo contra Roman Reigns. Y fue por el nivel de historia que estas tenían, ya que ahora que tiene el personaje del Jid y está completamente alejado de The Bloodline, sus combates no son la gran cosa. Y en todos hace los mismos movimientos, que son muy pocos realmente. Todas sus luchas se resumen en super kicks, variantes de puñetazos o manotazos, una plancha y una spear que la mayoría de veces se ve bastante mal. Así que el arsenal de movimientos de Jey es muy pobre y debe mejorarlo bastante, pero aún así el público lo apoya en todos sus combates y es algo que vamos a analizar más adelante. El personaje de Jey a mí tampoco me gusta, claro que se ve bastante bien su entrada, cuando los fans alzan los brazos junto con él, eso no se puede negar, pero creo que eso es lo único que me agrada de este personaje. La frase de Jid es una de esas simples frases que se pueden usar en cualquier momento durante un combate o un segmento y sirvió bastante para que conectara con el público. A mí personalmente tampoco me agrada, pero entiendo por qué lo impulsó. Aunque creo que la verdadera razón por la que el personaje de Jey se impulsó tanto fue por la historia con Roman Reigns o con The Bloodline. Si esto nunca hubiera sucedido, Jey difícilmente hubiera llegado a los planos estelares, porque esa historia fue lo que hizo que nosotros los fanáticos empatizáramos más con él. Para mí, cuando recién se había separado del linaje, su personaje estaba en su punto más alto y creo que podría ser su mejor versión. Cuando comenzó a utilizar la frase de Jid y a cambiar su vestimenta incluyendo esos extraños lentes que a veces usa, creo que su personaje dejó de ser bueno y se convirtió en un face muy simple, pero que tiene algunas cosas como su tema de entrada y sus burlas que hacen que el público se mantenga de su lado. Jey es muy hábil al momento de dar promos y lo demostraba desde que estaba emparejado con Jimmy. Pero creo que su punto más alto en esto fue cuando era parte de los Usos, ya que ambos tenían una manera muy particular de dar promos, en la que uno terminaba las oraciones del otro, era algo que se veía bastante bien. Ahora que está en solitario sus promos no son tan buenas, o al menos yo no recuerdo alguna promo memorable que haya dado recientemente, aunque quizá aquí lo que afecta es las rivalidades o historias en las que está envuelto. Porque en su primera rivalidad con Roman, Jey daba buenas promos, pero era una historia bien trabajada. Así que la habilidad de dar promos sí la tiene, pero el problema yo creo que son las historias en las que está involucrado actualmente y por eso no ha podido resaltar mucho de nuevo en este aspecto. Jey sí está teniendo más protagonismo del que debería tener, ya que tiene un set de movimientos muy pobre y un personaje muy básico. Su importancia en el roster se debe a su gran historia con The Bloodline y lograron mantenerlo relevante con frases, burlas y música que es fácil de recordar e imitar
para los fanáticos. No está mal que tenga protagonismo, pero se le está dando mucho cuando hay superestrellas que lo merecen o necesitan más. Y esto solo hará que los fans poco a poco dejen de apoyar a Jay. En los shows con el público se ve una cosa, pero en redes sociales se expresan otras muy distintas. Si Jay seguirá siendo estelar, lo que debe de hacer es mejorar su repertorio de movimientos. Eso es lo más importante, porque el que tiene ahora llega a cansar muy fácilmente. Su personaje no es perfecto, podría mejorar bastante, pero también es posible que pueda mantenerse así si se maneja de buena manera. Lo que sí veo necesario es que agregue más movimientos a su repertorio. Y también debe de equilibrarse el protagonismo que se le da para que no llegue a cansar en algún momento. Ojalá los creativos sepan manejarlo, porque Jay ha demostrado que sí puede dar grandes luchas y contar buenas historias. Y esta es mi opinión sobre Jey Uso actualmente. Quizá algunos la compartan, puede que incluso la sepan explicar mejor o quizá tengan una opinión distinta. Pueden dejarla en los comentarios y yo los estaré leyendo. De momento esto es todo de mi parte. Ojalá este video les haya gustado, dejen su like si así fue y esperen muchísimos más.